¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es lunes 29 de mayo de 2023. Vamos a hablar del tema expropiación, que es una de las limitaciones a un derecho constitucional muy importante, que es el que está señalado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el derecho a la propiedad privada. ¿Qué es la expropiación? Germán Vidal Campos, en su compendio, en la página 133, nos da una definición que es inmejorable. Dice: la expropiación es un acto unilateral del Estado, por el cual éste priva de la propiedad de un bien al titular del derecho sobre el mismo con fines de utilidad pública. Le subrayo la frase acto unilateral. Significa esto que no hay, evidentemente, un acuerdo entre las dos partes. Aunque el expropiado titular de ese derecho de propiedad diga que ni por todo el oro del mundo quiere vender su campo o su casa, igualmente el Estado se hace de esa propiedad, de ese bien inmueble, a través del instituto de la expropiación. ¿Qué requisitos necesitamos para la validez de semejante intromisión en un derecho privado, como es la propiedad privada? El artículo 17 de la Constitución Nacional nos señala 3 requisitos. Lo vamos a leer de manera tal de que ustedes se van a dar cuenta inmediatamente. Dice el artículo 17: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Ahí tenemos clarísimamente los 3 requisitos. Necesitamos que exista utilidad pública de esa expropiación. ¿Y quién define si existe o no utilidad pública? Una ley. La calificación de la utilidad pública tiene que provenir de una ley y además previamente indemnizada. Sobre esto de que tiene que provenir de una ley, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que cuando tenemos la privación o la limitación importante de derechos constitucionales, como es por ejemplo el derecho penal, el derecho tributario o en este caso la expropiación de un inmueble, de una propiedad que quizás era casi parte de una familia, de los afectos de una familia que tuvieron esa casa por 3, 4 generaciones. Cuando tenemos una limitación importante a un derecho constitucional, nuestro sistema jurídico elige a la ley, es decir, la norma emanada del Congreso de la Nación, como el máximo de garantías posibles. ¿Qué significa esto? Que el ministro de Obras Públicas de la Nación, aunque considere que es necesario que un grupo de viviendas sean demolidas para ensanchar, por ejemplo, una calle y convertirla en una avenida o en una autopista, no va a poder ese ministro, por una mera resolución, señalar que los inmuebles, las viviendas particulares de la calle Caseros entre el 1300 y el 1900 quedan sujetas a expropiación por utilidad pública. No es suficiente una resolución de un ministro, no es suficiente un decreto del Poder Ejecutivo, sino que es necesaria una ley. Podemos agregar que hay 2 leyes en juego en este asunto. Una es la ley actualmente vigente, que es la 21499, si no me equivoco, si les dije bien el número, 21499, que es un decreto ley en realidad, o le llamamos decreto ley. Lo digo con cierto desprecio porque es una norma emanada del dictador Videla en 1977, que no ha sido reemplazada hasta hoy. Pero en definitiva, esa ley 214, el decreto ley 21499 derogaba la ley
13.264 de 1948. Les decía recién que necesitamos dos leyes. Una es la ley que reglamenta, que señala cuáles son los pasos administrativos de este instituto del derecho constitucional, del derecho administrativo. Esta es la Decreto Ley 21499 a nivel nacional. Pero además necesitamos una segunda ley, una ley nacional de expropiación que señale en particular a aquellos inmuebles, por ejemplo, que son los que por razones de utilidad pública van a ser expropiados. Así que necesitamos dos leyes, o el análisis de dos leyes, una ley en particular y la ley genérica que les acabo de señalar. Una cosa importante, casi una obviedad, ¿a dónde tienen que estar situados los bienes sujetos a expropiación? O dicho casi de otra manera, ¿podría el Estado Nacional entender que le resulta utilidad pública, expropiar un inmueble que está en territorio de Uruguay, por ejemplo? Nosotros con Uruguay tuvimos el conflicto con las papeleras, unas fábricas que nosotros señalamos que contaminaban el Río de la Plata. ¿Podría el Estado argentino, por ley, declarar la utilidad pública de esos inmuebles y expropiárselos a los dueños, inmuebles situados en territorio uruguayo? No, no tiene sentido. Nosotros sabemos, creo que antes de entrar a estudiar abogacía, antes de estudiar derecho, que el Estado argentino tiene soberanía, potestad soberana sobre los bienes situados en territorio argentino, así como también, imposible que el Estado argentino pudiera hacer este absurdo, ¿verdad? Este absurdo de obligar a las papeleras a que contra una indemnización previa le entreguen al Estado argentino un inmueble que está situado en Uruguay. No tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido que la provincia de Córdoba, donde yo vivo, con una ley provincial señale que expropia un inmueble que está situado en Jujuy o que está situado en la provincia de Santa Fe, que es vecina a la provincia de Córdoba. Imposible. Si hay una necesidad, por el motivo que sea, se hará un acuerdo interprovincial entre Córdoba y Santa Fe. Pero la provincia de Córdoba puede expropiar inmuebles dentro del territorio de la provincia de Córdoba. Y alguien me preguntaba, ¿y un municipio puede expropiar un campo lindero al radio municipal? Estamos en la misma situación, imposible. Sencillamente, cada municipio de la provincia de Córdoba o cada municipio de Buenos Aires o de Santa Fe tiene un radio geográfico en el cual ejerce su legislación. Dentro de ese radio geográfico puede ejercitar el instituto de la expropiación cumpliendo los 3 requisitos del artículo 17 de la Constitución Nacional, pero sencillamente es imposible jurídicamente que un municipio pudiese expropiar un inmueble que esté situado fuera de su radio urbano o municipal. Yo estoy haciendo muchos ejemplos de inmuebles porque general o casi siempre lo expropiado es un inmueble. Sobre cosas muebles sería casi imposible que tengamos una declaración de expropiación, no sé, de nuestros cepillos de dientes. No tiene sentido. Pero sí lo vamos a encontrar en algunos objetos que en algunos casos pueden tener valor estratégico. Por ejemplo, objetos de cobre, objetos metálicos de oro o moneda extranjera como depósitos en dólares. Eso sí podría ser sujeto a expropiación. Pero ahora me estoy adelantando porque vamos a analizar cuáles son los bienes expropiables. En primer lugar, a veces me dicen como respuesta cuáles son los bienes expropiables o cuáles no son expropiables. Bienes como la salud, la educación, el honor. Es poco razonable esa respuesta. Les digo por qué. Nosotros sabemos que estamos analizando el derecho de propiedad
del artículo 17 de la Constitución Nacional. Dentro de ese derecho constitucional a la propiedad privada, estamos viendo una de las limitaciones razonables a ese derecho de propiedad, que es la expropiación, el instituto de la expropiación. Entonces, todo lo que hablemos sobre este punto de cuáles son los bienes expropiables, tiene que guardar relación con derechos de propiedad. Derechos de propiedad. Dentro de todo lo que es propiedad, puedo decirles que todo es expropiable salvo algunas excepciones que las vamos a analizar. Por ejemplo, se considera que es propiedad la cosa juzgada o los actos procesales ya cumplidos, que la parte los ha ganado, por así decirlo, ¿no? No son expropiables. Ese derecho de propiedad sobre la cosa juzgada o sobre esos actos procesales no es materia de expropiación. Tampoco puede ser materia de expropiación el dinero de circulación argentino, por un tema obvio de lógica. Yo no puedo expropiar 1.000.000 de pesos en billetes de 1.000 pesos a un particular e indemnizarlo previamente con 1.000.000 de pesos en billetes de 1.000 pesos. No tiene sentido. Entonces decimos que el dinero no es expropiable, pero sí la moneda extranjera, como les dije antes, porque en este caso funciona como si fuera un bien mueble. Sobre los cadáveres humanos, se discute si son expropiables. En primer lugar, está también discutido si son verdaderamente una propiedad de una familia, ¿verdad? Sin embargo, yo les diría que a raíz de la epidemia del COVID-19, entiendo que ante una enfermedad nueva y desconocida, el Estado Nacional podría expropiar a las familias con fines de investigación científica, de salud pública, el cadáver humano de un fallecido o de varios, justamente para analizar esa enfermedad. Esa es mi opinión y se las digo a raíz de lo que pasó en el 2020, pero se discute si los cadáveres humanos pueden ser expropiables. Señalamos también a los bienes del dominio público provincial. Estamos hablando, por ejemplo, del subsuelo que tiene petróleo en una provincia como Santa Cruz o como Neuquén. Germán Vidal Campos es contrario, porque entiende que es casi quitarles un pedazo del territorio. Germán Vidal Campos señala que únicamente si tuviéramos el ok, el consentimiento de la legislatura provincial de esa provincia afectada. Pero sabemos que si tenemos el consentimiento de la legislatura, ya no estamos hablando de una expropiación, porque en definitiva la expropiación dijimos que era un acto unilateral, donde aún contra la decisión contraria del expropiado, el Estado Nacional se hace, en este caso el Estado Nacional, de la propiedad. Así que podemos decir que en principio los bienes del dominio público provincial se discute, pero en opinión de Germán Vidal Campos no son expropiables. Sí les puedo decir que otros bienes que a veces por error me dicen que no son expropiables, son totalmente expropiables. Iglesias, catedrales de la Iglesia Católica, el inmueble donde están situados embajadas, la Embajada de los Estados Unidos en Capital Federal, vivienda única, totalmente expropiable, terrenos o campos, tierras de los pueblos originarios indígenas que están protegidos como inembargables por la Constitución Nacional, son perfectamente expropiables. Bienes de valor histórico, valor cultural, los derechos de autor intangibles también son expropiables. ¿Qué otro tema podemos señalar sobre expropiación? Diferenciando la expropiación de la confiscación, les puedo decir que la confiscación en principio tiene un sesgo propio del derecho penal y hay una historia previa bastante dolorosa relacionada con la dictadura de Juan Manuel de Rosas entre 1835 y 1852, a raíz de lo cual, en aquel momento, delitos políticos de opositores, a las familias se les confiscaban todos los bienes. Jorge Luis Borges lo menciona en varias ocasiones, a que su familia fue confiscada en todos sus bienes.
en aquellos años. A raíz de eso, el artículo 17, si ustedes lo leen, señala enfáticamente que queda prohibida la confiscación de bienes para siempre del Código Penal argentino. Pero como les digo, tiene un sesgo penal que no tiene la palabra expropiación. ¿Qué sería una confiscación? Vamos a usar el primer renglón del artículo 17 que dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La confiscación podemos decir que es la privación de un derecho de propiedad sin una sentencia fundada en ley de parte del Estado. Yo les sugiero Néstor Sagüés, el manual de Néstor Sagüés, que es bibliografía básica obligatoria. Yo acá lo tengo, estupendo texto. Desde la página 629 les señala varios fallos de la Corte Suprema que indican qué es confiscación y qué no es confiscación. Yo les sugiero enfáticamente que lo relean, le peguen una repasada. También el artículo 21, inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos hace referencia a la expropiación. Quiero cerrar con esto antes de que se me acabe el tiempo. Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han entrado a merituar acerca de la utilidad pública declarada por una ley. Esto que en una primera etapa la Corte Suprema Argentina dijo que era una cuestión no justiciable, actualmente si hay una arbitrariedad manifiesta, puede ser justiciable esta declaración por ley de utilidad pública. Con esto creo que tenemos un panorama muy sucinto sobre expropiación que los puede ayudar para continuar profundizando en sus lecturas. Les dejo un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias.